Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludar a los organizadores de este coloquio de áreas protegidas, Relato del Chile Profundo. Quiero saludar a Fernando Valenzuela, el coordinador nacional del proyecto. También a Paulina Dobut, que es la dueña de casa, la gerente de responsabilidad cooperativa de Telefónica Chile. Y al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, que nos acompaña hoy día, lo que podría indicar una señal positiva. Yo creo que es una señal positiva. Y también a los expositores que me acompañan, tanto Pablo Camus como Claudio Sepúlveda, a quienes he escuchado atentamente sus interesantes presentaciones. La verdad es que, bueno, pensé mucho desde dónde hablar. Yo no tengo los pergaminos de mis acompañantes, ni soy un experto para nada en el tema de las áreas protegidas. Soy más bien un advenedizo en este espacio al que he sido invitado. Y por eso creo que lo que voy a tratar de hablar es justamente desde el lado o desde el lugar donde yo me siento más cómodo, más en casa, que tiene que ver con las palabras. Y el título de este coloquio es Relatos del Chile Profundo. Y eso primero me remite a lo que dijera un gran personaje de los albores de Chile, que es el jesuita Manuel Lacunza, quien dijo alguna vez esta frase que me ha perseguido: solo conoce Chile el que lo ha perdido. En realidad es como la historia del paraíso. Nos damos cuenta que estábamos en el paraíso cuando ya no estamos en él. Cuando estamos en él, caemos en comernos la fruta del conocimiento. ¿Y qué es lo que es el conocimiento para mí? En nuestro tiempo contemporáneo es lo que Heidegger llamó el pensar calculante, al que me voy a referir luego. Solo conoce Chile el que lo ha perdido. Manuel Lacunza, que fue de los jesuitas exiliados, los que fueron expulsados de Sudamérica, estaba muriendo, agonizando, y tenía una fiebre, una enfermedad, y tenía una nostalgia tremenda de Chile, de ciertos olores, sensaciones, paisajes, geografía. Era alguien, como muchos de estos alemanes ilustres que escuchamos aquí, que se enamoraron de este lugar, de este Chile, que amaron y conocieron Chile. Y dicen que las últimas palabras fue pedir agua de la cordillera para tomar. Agua de la cordillera chilena, ¿no? Creía que estaba ahí. En realidad su corazón estaba todavía aquí. Entonces lo primero que tendríamos que hacernos la pregunta es, porque las palabras, los lugares son fundados desde las palabras, si es que realmente Chile todavía existe. Voy a ser bien radical en mi pregunta. ¿Existe todavía ese Chile profundo al que se refiere Manuel Lacunza? Es una primera pregunta que a mí me parecería pertinente hacerla. ¿O ese Chile que de alguna manera moviliza nuestra nostalgia, moviliza a la ciudadanía, moviliza a quienes han intentado levantarse frente al predominio indesmentible de este pensar calculante del que le hablaba hoy? ¿O tal vez ese Chile ya está irremisiblemente perdido? Yo creo que es una pregunta tremenda, y eso me remite tal vez a la imagen de la tierra baldía, el poema de T.S. Eliot, La tierra baldía. Fue Federico Nietzsche. Los alemanes parece que tienen una conexión especial con lo natural. Hay un pensamiento, por algo hay una cierta corriente o vertiente ecológica que ha surgido con tanta fuerza en Alemania, ¿no? Los poetas, escritores, todo, la relación con la naturaleza es verdaderamente impresionante. Federico Nietzsche decía en 1888, el desierto avanza, ay del que en su alma alberga desiertos. Algunos lo traducen como el desierto crece, o el desierto avanza, ay del que en su alma alberga desierto. Evidentemente que aquí hay una conexión muy profunda entre ese desierto exterior tan visible. Por ejemplo, cuando uno llega a Santiago desde el avión y se da cuenta que verdaderamente el desierto ha avanzado y que la desertificación es un hecho visible para el sentido común, no es necesario ser experto para darse cuenta. Pero en realidad ese desierto exterior, eso que está ocurriendo afuera, en realidad ya ocurrió adentro. Para que ese desierto exterior ocurriera, primero tuvo que desertificarse la interioridad del hombre, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece lo más preocupante. Yo creo que no sacamos nada, con generar discursos, incluso coloquios con tanto sentido como este, incluso políticas públicas, legislaciones, si es que no nos damos cuenta
que aquí se ha perdido una gran batalla y esa batalla se ha perdido al nivel filosófico de las ideas, ontológico, y que tiene que ver con algo que marcó el mundo, habría que ver desde dónde, y que de alguna manera marcó fuerte y llegó de una manera devastadora y arrasante y no encontró resistencia en nuestro país, ¿no? La segunda palabra del coloquio tiene que ver con los relatos del Chile profundo. Yo me preguntaría si todavía tenemos un relato. ¿Cuál es nuestro relato? ¿Cuál ha sido nuestro relato? ¿Y cuál podría ser nuestro posible relato? Creo que hay un tema anterior y que tiene que ver con que hay una crisis y una pérdida y un debilitamiento de la palabra, en primer lugar, en nuestra civilización y también en nosotros, que siempre copiamos y heredamos de manera muy rápida lo que ya ocurrió décadas antes en otros lugares. La crisis de la palabra es profunda. La crisis de la palabra viene en términos filosóficos y ha sido ya mostrada por la filosofía de la sospecha, Nietzsche, Foucault, muchos otros, tú nombrabas ahí a Derrida, la sensación de que ya las palabras no nombran el mundo, no dicen lo que ocurre afuera. Esto que suena muy filosófico, muy alejado de la realidad, ya lo había dicho un nominalista, Guillermo de Ockham, en la Edad Media, cuando hablaba de la Flatum Vokim, las palabras vacías. Hoy día estamos rodeados y acosados como cantos de sirena por palabras vacías. Hoy día la huella de carbono, de la que se habla tanto, es una palabra vacía que se usa para vender a lo mejor algo que arruine la huella de carbono. La palabra ecología, la palabra naturaleza, la palabra defensa del medio ambiente, son palabras que han sido manoseadas, charqueadas y convertidas en palabras vacías. Es tremendo porque tengo la sensación de que estamos rodeados de palabras vacías. Y particularmente en nuestro país. Tal vez la única palabra para mí que escape a esa crisis profunda de la palabra y por lo tanto, al debilitarse las palabras, al debilitarse el sentido profundo que estaba asociado a ella, incluso la palabra Chile, Chile profundo, etcétera, 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 obviamente que empiezan a hacer una desconfianza radical y una sospecha ante la palabra. Toda esta movilización que ha interpelado tanto el país de los estudiantes, esta desconfianza de las generaciones jóvenes hacia la clase política, esa desconfianza que pertinaz, que llega a ser casi majadera en algunos casos, tiene su origen en esto. Es una generación que ha escuchado desde que nació palabras vacías. Palabras vacías. Y ya no cree que detrás de una palabra, incluso de un compromiso, pueda haber una acción, un hecho efectivo, ¿no? Y por lo tanto, hoy día estamos en un quiebre profundísimo, y diría yo generacional, entre esas generaciones que parecen estar demandando instintivamente palabras, más que palabras, actos, antes que palabras, y todo un mundo de relatos y de palabras y de discursos que desde mi punto de vista hoy día están convertidos absolutamente en nada. Yo hablé recién del pensar calculante. Voy a contar una historia después, dos historias cortitas. Quiero especificar ese pensamiento que me parece de los más lúcidos de Heidegger. Yo soy un lector ingenuo de la filosofía de Heidegger, soy crítico de Heidegger y uno puede admirar a un filósofo y criticarlo, admirarlo en una dimensión de su pensamiento y desde luego ser crítico en otras dimensiones de su pensamiento. Creo que tiene carencia el pensamiento de Heidegger, pero nadie duda que es uno de los más lúcidos testigos de su tiempo y estableció esta distinción en una conferencia que se llamó Serenidad, en la que fue invitado a una conmemoración, a una celebración. Esto yo ya lo conté en una columna que publiqué la semana pasada en el Mercurio. Dice Heidegger algo interesante. Dice, hoy día campea en el mundo el pensar calculante. ¿Cuál es el pensar calculante? Es el pensar que calcula, que planifica, es el pensar que puede crear empresas y riquezas, por supuesto que necesarios, pero que tiene la gran debilidad de que corre de una actividad a otra sin detenerse nunca a meditar sobre esas acciones que realiza. Ese pensar calculante, según Heidegger, realmente es el que ha ido agarrando el espacio de todo el pensar en Occidente. Y el otro pensar, el pensar meditativo, ha desaparecido del horizonte. Dice Heidegger que esto es muy grave porque la esencia del hombre es el pensar. Estamos hablando de un pensar profundo, no un pensar de profesores de filosofía, ¿no? Estamos hablando del pensar ontológico del hombre. Ese pensar, cuando ese pensar no está, ¿no? El hombre, digamos, deja de ser hombre, deja de ser humano.
Y por eso que la invitación de Heidegger es a demorarse junto a lo próximo, meditar acerca de lo más próximo, acerca de lo que nos concierne a cada uno de nosotros, aquí y ahora, en este rincón de la tierra natal. O sea, un pensar contemplativo, un pensar meditativo acerca de lo que nos concierne a cada uno de nosotros. Tengo la impresión entonces, para hacer una especie como, a ver si uno lo pudiera traducir casi como un artefacto de Nicanor Parras y resumirlo, el gran combo que hemos tenido en estas últimas décadas. Por un lado, la crisis profunda de la palabra, el discurso vacío, sin acción y sin sentido, no encarnado en la realidad. La Flatum Vocis de Guillermo de Ockham. Por otro lado, el predominio absoluto del pensar calculante, que no he encontrado en nuestro país un pensar meditativo. En Chile ya no se piensa. Y cuando digo yo no se piensa, vuelvo a repetir esto e insistirlo, no digo la actividad del pensar como una actividad intelectual, es la actividad que uno debiera exigirle a todos, desde el presidente de la República, pasando por todos los ministros, los seremis, los alcaldes, todos debieran pensar. Pero sucede que estamos atrapados en una suerte de endioseamiento del activismo, no hay tiempos, no hay espacios, no se piensa. Ni siquiera en las universidades se piensa, que son los lugares donde debiera pensarse. Las universidades se han convertido hoy día prácticamente en general, perdonen que sea tan escéptico en esto, pero voy a ser más optimista, en industrias del conocimiento o en lugares donde se lucra comercialmente con la educación, ¿no? Y los decanos, yo fui decano de una universidad privada, decanos, directores de carrera, se han convertido más en gerentes comerciales de un área que en directores académicos de un proyecto. Digamos las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, bien fatal el combo que tenemos. Falta de pensamiento meditativo, predominio sin contrapeso del pensar calculante, desaparición del sentido profundo de las palabras. Para mí, los únicos sobre los cuales no cabe el manto de sospecha en términos de uso de la palabra, o sea, la palabra que ha campeado en estos tiempos ha sido la palabra de las agencias de publicidad, de los asesores de imagen. Esas son las palabras. Esa es la palabra que campea hoy día. La única que verdaderamente sobre la que no recae esta sospecha es la palabra de los poetas. Yo creo que los poetas chilenos son el gran pensar que hemos tenido de sus orígenes. De hecho, estaba pensando mientras tú contabas lo de los cisnes, en un poema sobre los cisnes, escrito por un poeta, si no me equivoco, de apellido Winter, que está en una antología de Selva Lírica, la primera gran antología, la gran poesía previa a la poesía de vanguardia. Los poetas ya dijeron todo esto que ya está pasando hoy. Lo dijeron, lo han dicho, lo han cacareado, lo han cantado. Ahí está Jorge Tellier, ahí está Efraín Barquero, ahí está Gabriela Mistral, ahí está Pablo Neruda, ahí está. Ellos ya dijeron y dieron testimonio de lo que había que decir. Dijeron que el hombre tiene que habitar poéticamente la tierra, la frase de Hölderlin, del que se celebran 144 o 244 años, ya no, ahí me confundo años de su nacimiento, creo que ayer. Lo dijeron, y sin embargo no han sido escuchados. Es alarmante sentir que aquellos que han pensado y han elaborado una palabra que tiene sentido no han sido escuchados. Y por eso pienso que lo que necesitamos hoy día, más que, por supuesto que son muy importantes las acciones que lleven a políticas públicas, por supuesto que es muy importante recuperar el espacio público, por supuesto que es muy importante lo que hace el Estado, pero creo que todo eso tiene que ir acompañado por un cambio, esto es un cliché, pero un cliché que yo suscribo, un cambio de conciencia. Se habla de un cambio de conciencia planetario, pero un cambio de conciencia en Chile. Aquí necesitamos, y aquí voy a usar una expresión casi de marxista, un hombre nuevo, no el hombre nuevo que no llegó nunca, ¿no es cierto?, a partir de la utopía marxista positivista, no llegó nunca ese hombre nuevo, ¿no? Estoy hablando de un hombre nuevo, y ese hombre nuevo habría que preguntarse, ¿dónde está o dónde puede estar ese hombre nuevo? Tengo la impresión de que nosotros tuvimos, por un lado, una élite en el siglo XIX que pensó más que la élite dirigente de hoy. No quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, vimos que muchas cosas que ocurrieron en Chile, pero hubo gente aquí en Chile que pensó. Aquí hubo un Vicuña Maquena, aquí hubo gente que pensó la educación, los hermanos Amunátegui. Aquí hubo gente que creó en un lugar donde era un baldío cultural, creó un país, ¿ya? Y tengo la impresión de que nuestra élite hoy día es una élite que no piensa y una élite
sobre la que hoy día pende la gran sospecha de que no sostiene sus palabras. Y por lo tanto, el cambio de hoy y el cambio nuevo, o las señales de lo posible nuevo, porque lo que hay que buscar aquí es lo nuevo que viene, ¿no? Casi como que habría que hacer el luto, por un lado de un Chile que ya no existe, y por otro lado de una manera de hacer país que tampoco es viable. ¿Cuáles son las posibles señales de algo nuevo? Creo que es tan radical lo que nos pasa. El ejemplo de los cisnes es uno, ¿no es cierto? Es tan radical que no veo por dónde puede venir, digamos, la salida. Ya la salida no viene en los discursos. El siglo XX fue el siglo de los discursos. Nicanor Parra habla de los caldos de cabeza. Dice que las guerras de religiones son caldos de cabeza contra caldos de cabeza. El siglo XX fue una guerra de caldos de cabeza. Discursos ideológicos que movilizaron resentimiento y discursos que terminaron en millones de muertos en las fosas comunes en Europa. Una Europa devastada. Por lo tanto, hoy día la solución no está en los discursos, no está en las ideologías, no está solamente en las legislaciones, no está solamente en lo que haga o no haga el Estado. Pasa fundamentalmente por que entender por qué una persona sensible, culta, que asistía a mis talleres de literatura y que ocupaba un alto cargo ejecutivo en la empresa que provocó esta catástrofe de los cisnes, ¿cómo se produce esa escisión? ¿Qué hace que un funcionario firme un decreto sabiendo que lo que está firmando es inmoral? ¿Qué hace que un arquitecto, ¿no es cierto?, venda su alma a las inmobiliarias y que luego en la noche en una cena de amigos hable del sentido de la ciudad? Y sigo, no quiero seguir porque todos tenemos tejados de vidrio, ¿no? Esa escisión, esa esquizofrenia brutal es la que hoy día nos remite a una necesidad de un cambio. Por eso que la historia que yo les quiero contar les quiero hablar de 4 personajes, tendré que hablarlo muy rápido, después en el diálogo tal vez, para cortar lo que presento. Yo les quería contar 4 historias, 2 que conté en Valdivia, en un encuentro en que tuve que inaugurar, justamente de parques privados. Una es una historia de un personaje de la Provenza francesa y que está en un bellísimo libro de Jean Giono, escritor provenzal francés, que se llama El hombre que plantaba árboles. La segunda historia es la del personaje de la película El sacrificio de Andrei Tarkovsky, el personaje de esa película que se llama Alexander, un profesor de teatro que jubila y que vamos a ver qué importancia tiene. La tercera historia es la de un hombre chileno, que para mí es el hombre que planta árboles hoy. La historia de un hombre que se retiró del sistema, que vive hoy día en el corazón del barrio alto de Santiago y que tiene un bosque nativo en su jardín, ¿no? José Luis Vergara Besanilla. Y la cuarta historia es la de un gran fotógrafo chileno cuya retrospectiva se inaugura la próxima semana en Santiago en el Museo de Bellas Artes, Sergio Larraín. Esas son las 4 historias que quiero rápidamente... Esos 4 personajes quiero juntar. No voy a poder contar las historias completas de ellas. Simplemente voy a poder como anunciarlas. Porque para mí, en el fondo, lo que yo estoy buscando ahora, lo que me interesa buscar son esos hombres. Ese hombre con nombre y apellido que asume su responsabilidad personal, ¿no es cierto?, con coherencia en el lugar donde le toca estar. No ya el hombre que puede tener un gran discurso ideológico pero que después le pega a la mujer en la casa. Dicen que Carlos Marx le pegaba a la mujer en la casa. No sé si será verdad, ¿ya? Pero hay mucho de eso, digamos, ¿no? Bien, parto por Jean Giono. Hace 2 años fui a la tumba de Giono en Provenza, en el pueblito de Manosque, sur le Plateau, a hacer un gesto poético. Era un chileno, NN, que llegó a su tumba, leí un texto y entregué unas flores, ¿no?, de este escritor que se lee muy poco ya, un gran escritor de la tierra. Jean Giono era hijo de un zapatero de origen italiano, de ahí le viene un cierto tufillo anarquista en su manera de ser, una desconfianza ante las instituciones y una confianza profunda en el compromiso individual del hombre con su propio destino. Jean Giono escribió magníficas novelas donde los personajes no son solamente los hombres, sino que es la naturaleza. La naturaleza es un personaje. La naturaleza es un personaje que comienza a desaparecer en la novela en el siglo XIX europeo, ¿no? Se va a gestar desde las ciudades. Giono va en sentido inverso. Vuelve a los campos, vuelve a esa Francia profunda, como nuestros antiguos narradores tan olvidados, nuestros criollistas tan ninguneados, los Mariano Latorre y compañía, grandes escritores que no hemos vuelto a leer, y hace que en sus novelas
tengamos la maravilla, a través de una prosa exuberante y muy vital, de ver al hombre en su relación con la naturaleza. Él nunca salió de su pueblo, nunca. Siempre permaneció ahí, en Manosque-sur-le-Plateau. Pero le tocó ser de los movilizados en la Primera Guerra Mundial de 1914. Esa experiencia de esa generación, que es para mí tal vez el hito que marca el comienzo de la era técnica y el comienzo de este mundo nuestro hoy día que está manejado por el pensar calculante, ¿no? Del que hablaba Heidegger. Ahí comienza, se traduce en la guerra del 14. Ahí empieza la primera guerra más tecnificada, donde se usan armas químicas, donde realmente la ingenuidad de Europa, digamos, se va a despertar violentamente. Yo no le toca vivir esto y es tan brutal la experiencia que cuando regresa y viene la Segunda Guerra, va a escribir un manifiesto pacifista contra la movilización y va a ser acusado como traidor a la patria, porque en ese momento no movilizarse era ser un traidor. Fue injustamente colocado en una lista negra por ciertos intelectuales que no tenían autoridad moral después de la guerra, pero Giorgio no cayó entonces en una profunda decepción. Él fue un gran, en el fondo él intentó hacer una comunidad de gente que vivió en la naturaleza, escribió un manifiesto que se llamaba Las verdaderas riquezas, que invitaba a una nueva manera de vivir, pero vivió el derrumbe completo de la civilización de la que él había sido escritor y profeta. Su Europa, y sobre todo la Europa rural, que también empezaba a sufrir, digamos, el arrase de lo técnico, el arrase implacable de lo técnico. Y este cuentito, bellísimo libro que les recomiendo que se lo lean, que fue escrito casi por encargo, cuenta El hombre que plantaba árboles, cuenta la historia, parece como un texto autobiográfico, aunque yo sospecho que es ficción. Dice que él cuando muy joven mochileaba en una región, en una parte de Francia, cerca de las montañas, iba caminando con su mochila y de repente se encontró, estamos hablando de los Alpes provenzales, en su caminata con unos paisajes absurdos, estamos hablando de 1914, despoblados y yermos y descoloridos. Nada crecía en ese lugar. Quedó impresionado porque se encontró con unas pequeñas aldeas donde había habido gente, donde habían habido ciudades, pero no había nadie. Pozos secos, prácticamente un lugar devastado. Quedó impactado por eso. En ese lugar, al parecer, había florecido una especie de industria espontánea del carbón. La gente había cortado la leña para producir carbón, que se compraba mucho. Se compró mucho para la guerra también. Y no había nadie, ¿no? Y sobre todo esa sensación de tierra baldía, de desierto, el desierto que avanza de Nietzsche, ahí, en los Alpes de la Provenza francesa. Y yo no camina, y de repente cuando está cayendo la noche, no sabe dónde se va a alojar, no hay un alma, se encuentra con un hombre, una especie de pastor, el único hombre que vivía en ese lugar. Y ahí aparece el personaje, el arquetipo de este libro, que es, su apellido es Bouffier, y que es un hombre de muy pocas palabras, es Eleazar Bouffier, y que lo invita a una casa de piedra a pasar la noche, y él se da cuenta, no habla nada, Eleazar Bouffier, absolutamente nada. Solamente prende su pipa y de repente empieza a sacar de los bolsillos unas bellotas que él coloca en la mesa y las empieza a ordenar meticulosamente. Y John observa este trabajo obsesivo con las bellotas que va colocando Eleazar Bouffier sobre su rústica mesa de esta casa de piedra. Y al día siguiente va a ver cómo Eleazar Bouffier va haciendo hoyos en la tierra y va colocando estas bellotas. Y empieza a darse cuenta que este hombre se dedica a plantar árboles en un acto absolutamente delirante, digamos, en un vacío, en un yermo. Nadie sabe que lo hace, tampoco se lo contó a él, y que no solamente está plantando, se da cuenta que hay un sector que es un verdadero vergel, donde ya ha plantado árboles que han crecido, 1914. Bueno, viene la guerra, John es movilizado, pasan los años, se acuerda de Eleazar Bouffier, decide hacer un viaje después del fin de la Segunda Guerra. No, entre medio, perdón, ahí me salté, entre la Primera y la Segunda Guerra. Llega al lugar y se encuentra en el lugar donde había encontrado la ciudad baldía, el Pozo Seco, que hay un pequeño bosque que ha crecido. El paisaje ha cambiado completamente. Hay bosque, hay pájaros, hay agua de nuevo, y va a visitar a Eleazar Bouffier. Y ahí se da cuenta que se ha producido un verdadero milagro, ¿no? Que eso que ha brotado en ese lugar ha sido hecho por un solo hombre. ¿Qué había pasado antes en ese pueblito? ¿Por qué habían abandonado ese lugar en condiciones difíciles
de desertificación, se habían peleado entre ellos, habían habido peleas al interior del pueblo, habían habido incluso unos crímenes. Todo el aspecto colectivo de la convivencia había fracasado estrepitosamente en ese lugar. Y ve que un solo hombre ha hecho florecer un verdadero vergel. Cuento corto, esto ya es un verdadero milagro, pero nadie lo sabe, porque esto está alejado de las vías de comunicación. Pero Eliashib Bouffier se da cuenta que lo que está haciendo, perdón, el narrador se da cuenta que lo que está haciendo Eliashib Bouffier constituye un hecho, el hecho más significativo que a él le ha tocado, el hecho de esperanza que le ha tocado después de la guerra. El hecho más importante, más que todo lo que había visto y escuchado. Y comenta con un amigo que es funcionario de gobierno, no sé si un seremio, no era ministro de Medio Ambiente, pero debe haber sido un seremi de Medio Ambiente francés. Y le adelanta porque el temor que él tiene es que esto se sepa y que vayan a llegar los funcionarios del Estado burocrático francés a apoderarse de esta iniciativa y a desvirtuarla rápidamente, ¿no? Entonces este amigo sensible le dice, no te preocupes, conoce, queda impresionado y hace todo un movimiento para hablar con otros funcionarios y lograr que esta iniciativa sea protegida, sea cuidada, sea apoyada, pero no intervenida ni que intervenga el Estado francés ante ella. Termina diciendo al final, bueno, Eliashib Bouffier murió en un asilo de ancianos a los 90 y tantos años. Nunca escribió un libro, nunca escribió un paper, nunca fundó una ONG, nunca fue seremi de nada. Y afortunadamente encontró un escritor que contara quién había sido él. Y dice, Junot al final del libro, cuando pienso que un solo hombre, armado únicamente de sus recursos físicos y morales, fue capaz de hacer surgir de un yermo esta tierra prometida, me convenzo de que a pesar de todo el género humano es admirable. Pero cuando hago el cómputo de la constante grandeza de espíritu y de la tenaz benevolencia que sin duda ha requerido alcanzar este resultado, me embarga un inmenso respeto por este viejo campesino y letrado que ha sabido completar una obra digna de Dios, dice Junot. El mensaje final de Junot, porque Junot moriría poco tiempo después, es que los grandes cambios son posibles. Y son posibles los verdaderos cambios y son mejores muchas veces cuando nacen de un hombre iletrado y sin palabras, de alguien que no ha sido contaminado por los discursos, pero que instintivamente, con el instinto de la vida, es capaz de producir un oasis, un vergel en un yermo. Esta parábola de Junot a mí siempre me ha parecido muy iluminadora, digamos. Y he empezado a buscar, a decir qué importante sería ser un catastro, porque yo creo que hay muchos, de hombres y mujeres que hoy día plantan árboles. Yo partiría por ahí, ¿no? A la hora de hacer políticas públicas, a la hora de ver dónde voy a colocar los recursos, a ver a qué organizaciones voy a apoyar. ¿Dónde están aquellos hombres silenciosos que están dando testimonio con su vida y no buscando cámara, no buscando fotos, no buscando aparecer en la vida social de los diarios, no buscando nada? Lo hacen porque nace de un genuino sentimiento gratuito que tiene que ver con un pensar meditativo, que es el único que puede hacer frente a la desertificación del pensar calculante. Y me acordé de la película de Tarkovsky, Alexander, director ruso, exiliado, un tipo extraordinario, muy crítico tanto de la Rusia que le tocó vivir a él, que de alguna manera censuró sus películas en la época de la Guerra Fría, como del Occidente que conoció después, digamos. Un poco como un Solzhenitsyn, pero en el cine. Tiene una película, la última, Andrei Tarkovsky, que se llama El Sacrificio. Cuento rápido, el protagonista, Alexander, es un profesor de teatro, un intelectual que jubiló. Todos sus ahorros los colocó en una casa. Pero es un tipo que viene ya del hastío del mundo del teatro, del mundo de la farándula que rodea el teatro, del cansancio de eso, se quiere retirar en esta casa y en ese momento está a punto de producirse una conflagración mundial, seguramente entre las dos potencias, el este y el oeste, y él escucha en la radio que se va a desatar un conflicto atómico y que alguien va a apretar el botón para tirar la bomba atómica. Y en ese momento se retira a su habitación, se arrodilla y le reza a Dios y le dice, te entrego todo lo que tengo, para que el mundo se salve. Un gesto también silencioso, digamos. No apareció en la televisión, no hizo un manifiesto, no escribió nada, no fundó nada. Lo hizo ahí, se retiró y lo hizo de verdad. Pero lo impresionante es que, bueno, las noticias, te sintetizo la película, las noticias comunican que finalmente
el gobierno que iba a tomar la decisión no lo hace, no se produce la conflagración, el mundo se salva. Y en la escena final de la película, él se coloca como una especie de, se viste como un sacerdote oriental japonés y comienza a preparar el incendio de su casa. Quema la casa que es el conjunto del ahorro toda su vida. La quema. ¿Ya? Tarkovsky tuvo que levantar esta casa, hicieron una casa, esto se grabó en una parte en Suecia, yo vi el making of de la película, y en una escena impresionante empieza a quemarse la casa, digamos, los gritos histéricos de la mujer, todos corriendo, pensando que se volvió completamente loco. Él simplemente está cumpliendo su promesa de quemar la casa. En la película, cuando Tarkovsky ya estaba enfermo de cáncer, está grabando la película, él, con un camarógrafo sueco, la cámara se traba y no logra grabar esta última toma. Y se agarra Tarkovsky la cabeza, es como si la vida y la película se juntan, digamos. Y se quema la casa, se le acabaron los fondos a Tarkovsky y la última escena final no es posible. Entonces, en un tiempo récord, todo el equipo de Tarkovsky, que son asistentes técnicos, actores, suecos, la mayoría, se movilizan para conseguir los recursos y logran levantar de nuevo la casa juntos, ¿no? El mensaje final de la película, más que un mensaje, porque la película tiene muchas interpretaciones posibles, no es tan didáctica, es la importancia del gesto de un hombre de asumir su responsabilidad como hombre en la tierra. Cada hombre se hace responsable en el lugar donde esté de la tierra. Porque la responsabilidad siempre la estamos delegando en otro, ¿no? Estamos echándole la culpa a otro. Esa es la fuente, yo creo, del cinismo y del escepticismo que carcome nuestras sociedades hoy, ¿no? Pero aquí tenemos un hombre, y es interesante porque son dos matrices distintas. Tarkovsky es un ortodoxo, digamos, un cristiano. Su pensamiento viene de una espiritualidad cristiana. En cambio, Joanneau es un pagano, un hombre que hablaba de los antiguos dioses de la antigüedad. No es cristiano, pero los dos coinciden en dos relatos, en dos hombres que asumen su responsabilidad. Dice Tarkovsky en sus memorias, escrita un poco antes de morir, a propósito de la responsabilidad del hombre. Tarkovsky, entre paréntesis, era un amante profundo de la naturaleza. Como buen ruso, andaba a pata pelada. En todas sus películas se ve esa nostalgia de la tierra, ese amor a la tierra tremendo, digamos, ese grito desesperado de todos estos profetas que hubo en ese tiempo, en el siglo XX. Entonces dice que de alguna manera, dice que el hombre ha perdido esa noción de la responsabilidad. Ha perdido la conciencia de que lo que él haga en el lugar donde está puede tener un efecto impresionante, ¿no? Y entonces lo que ha pasado en Occidente es que o se cayó en el siglo XX en un colectivismo vacío o se terminó al otro lado en un individualismo igualmente vacío, pero un individualismo que en realidad no potencia el capital de compromiso y responsabilidad ética del hombre con que lo rodea. Esa es la segunda historia. Y rápidamente termino porque sé que luego me va a caer el hacha encima. Estoy aquí. ¿Ya cayó ya? Va. Ya, punto. Va. José Luis Vergara Besanilla, el hombre que planta árboles. Y lo que voy a contar no tiene mucho glamour, porque podría haber buscado un personaje en el sur, perdido en el bosque, pero es interesante la historia porque, y vuelvo a las resonancias bíblicas, Sodoma se salva por un justo, dice la Biblia, ¿no? Sodoma y Gomorra. Este era un tío que yo tenía, un amigo de mi padre, que era un abogado muy exitoso, que llegó a ser fiscal de la Caja de Empleados Particulares, era militante demócrata cristiano, andaba, me acuerdo, en un Volkswagen, me acuerdo de la campaña de Tomic, yo era muy chico, digamos, esa época. Viene el golpe de Estado, renuncia a su cargo, cuento corto, se había comprado una casa en Jardín del Este, hoy día el barrio más caro de Santiago, y que está donde está a punto de irse, porque acaban de subir las contribuciones de una manera desmedida. Bueno, eso es un tema que da por una lógica que tiene que ver más con la lógica de mercado que por el tema de los habitantes que viven en las casas, digamos, ¿ya? Hay mucha gente de clase media que va a tener que abandonar sus casas hoy día en Las Condes y en sectores altos, digamos, ¿no? Y él renuncia a su cargo, deja todo, abandona completamente su vínculo con la sociedad, no tiene teléfono, no tenía fax, bueno, no tiene internet, para qué decir, no tiene radio, y sacó la verja que había en su casa. Ustedes van a pasar por la casa Jardín del Este y se van a dar cuenta en la calle de la Perú que es la única casa que no tiene portero eléctrico, ni cámaras de televisión, ni perros alemanes, ni sistemas satelitales de control, ¿no? Van a ver una cerca, unos árboles chilenos, van a ver una araucaria, van a entrar a la casa y se van a dar cuenta que no hay un jardín, sino que hay un bosque. Durante décadas,
Este hombre se dedicó a traer desde el sur árboles chilenos para plantarlos en su jardín. Y hoy día no tiene un jardín, tiene un bosque. ¿Ok? Y es conocido como el hombre que planta árboles, porque yo escribí una columna sobre él y hay gente que lo va a ver. Y él lo recibe y conversa con ellos. Mucha gente joven va a verlo, ¿no? Y para mí, este testimonio de este tipo que le decían el loco, digamos, aquí lo relaciono con lo anterior. Tanto Eleazar Bouffier como Alexandre y como él son hombres que tienen un vínculo tremendo con la tierra, ¿no? José Luis Vergara agarra la tierra, me acuerdo cuando niño me hacía oler la tierra y me enseñó lo que era el humus. Cuando yo tenía 14 años me llevó a un bosque virgen y por primera vez aprendí los nombres de los árboles, ¿no? Y me acuerdo que me enseñó una meditación al interior de un bosque, hizo un om gigantesco y me hizo sentir que el bosque chileno era una catedral. Pero él decidió quedarse ahí. No se fue. Podría haberse ido, haber vendido su propiedad, estaría viviendo en un lugar maravilloso en el sur. Porque él está dando su pequeña pelea, pero una pelea silenciosa. Él va todos los días al Consejo Municipal. Los consejos municipales se ha enfrentado al alcalde de Itacura varias veces, ¿no? Se para en los consejos, levanta la mano y le dice: señor alcalde, en esta comuna se está gastando millones en esto, están arrasando los árboles. Bueno, por supuesto que ya es loco, digamos. Y además, pero no solamente se contenta con eso, sino que además planta árboles. Planta árboles que los funcionarios de la municipalidad arrancan. Planta árboles que los vecinos no riegan, ¿no? Y hay una cantidad de árboles en este sector del barrio de Vitacura que han sido plantados por un solo hombre. Uno, ¿no? El último ejemplo, y con esto termino, es el del fotógrafo Sergio Larraín. Sergio Larraín, como ustedes saben, para mí es uno de los artistas más fundamentales del siglo XX chileno, al lado de Roberto Mata, al lado de Nicanor Parra, al lado de Claudio Arrau, en el campo de la fotografía. Un fotógrafo hijo del arquitecto Sergio Larraín, el de la famosa Casa del Barco, que está ahí frente al Cerro Santa Lucía. Sergio Larraín, que llegó a convertirse en un fotógrafo de la altura de un Cartier-Bresson, un referente de la fotografía mundial. Cuando murió, encontraron Bueno, él se retiró y vivía cerca de Ovalle, en un pequeño pueblo, en un campo, abandonó completamente la fotografía, y encontraron los cheques que le mandaba la agencia Magnum para pagarle la fotografía. No cobró nunca los cheques que había recibido como fotógrafo durante toda su vida. Él tuvo un quiebre, más o menos parecido, el año 73-74, un quiebre en que se retira completamente de su calidad de fotógrafo, cambia de nombre, inventa un heterónimo, que es el nombre de una especie de místico sufi, se dedica a hacer yoga y se traslada a Ovalle a hacer meditación, a enseñarle yoga a la gente del pueblo y a criar a su hijo con el que se quedó solo. Y a trabajar la tierra, ¿no? A mí, digamos, lo que impacta es ¿por qué alguien como él tiene este gesto radical? Yo creo que los gestos hay que observarlos. Cuando en el Imperio Romano, al fin de la caída del Imperio Romano, hay ciertas personas que empiezan a retirarse a los campos e irse. Hay varios ejemplos documentados. A abandonar ciertas ciudades es como cuando las ratas abandonan el barco, ¿no es cierto? O cuando los perros comienzan a aullar antes de los terremotos. Es porque a través de ellos, de estos gestos radicales, se está anunciando que algo viene. No estoy queriendo ser milenarista ni apocalíptico, pero lo estoy siendo, ¿no es cierto? Sino que estoy diciendo, estos hombres no son unos chiflados, son síntomas de un instinto de vida que se manifiesta a través de ciertas personalidades específicas y que intenta desesperadamente, porque ya no confía en la posibilidad de que ni un discurso, ni un sistema, ni un Estado se haga cargo de los problemas del hombre, decide cambiar él. No espera que el mundo cambie, cambia a él primero. Es otro camino distinto. Yo sé que es difícil entender eso, porque nosotros todos nos hemos acostumbrado. Yo mismo, yo fui militante de la izquierda tradicional, digamos, y me siento muy orgulloso de haberlo sido. Creí que los cambios venían y que lo mejor estaba en los otros países del este. Fui a ver Berlín Oriental, crucé la muralla del muro de Berlín y me pegué el gran fiasco, ¿no es así? Y después uno se encontró en tierra de nadie, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me refugio en el cinismo y el escepticismo? ¿O intento hacer un cambio? Sergio Larraín hace ese cambio. Y es muy bello lo que él hizo. Proyectó lo que había hecho en fotografía. Para él la fotografía era un acto, era que el fotógrafo tenía que colocarse en una postura de gracia, en un estado de gracia para captar el milagro de la existencia. Y que el artista, que el que es capaz de mostrarle a los demás
cómo estamos rodeados de milagros, ¿no? Esos milagros de los que tomamos conciencia solamente cuando los perdemos. Quiero terminar leyendo una carta, porque bueno, aquí vinieron fotógrafos de todas partes del mundo. ¿Dónde está Sergio Larraín? Queremos hacer una retrospectiva en el Ovalle. Lo recibía y no le hablaba la fotografía, le hablaba, mira, tienes que hacer yoga, tienes que hacer meditación, tírate a la tierra, planta unos árboles. Se iban todos indignados los expertos, los grandes fotógrafos, los teóricos, los semiólogos de la fotografía. Este tipo se chifló, no, se volvió un santón. Y le respondía con eso. Y publicó unos poemas, creo que mimeografiados, hechos a máquina, que repartía en el mismo pueblo, ¿no? Y se quedó ahí, con la gente sencilla, la gente humilde de ese pueblo de Ovalle. Ahí encontró su lugar en la tierra. Y le escribe a una amiga en el año 1986. Bueno, Áñez, las abejas se han comido casi todos los racimos de uva y la cosecha fue más bien pobre. Pero la vida es bella y sigue su curso. Mi hijo va a la escuela. Seguimos en el nivel de los predadores, la humanidad. El problema reside en las herramientas con las que contamos hoy en día, la ciencia y la técnica. Herramientas facilitadas por nuestra corteza cerebral o nuestro cerebro, que solo es una pequeña parte de nuestro cuerpo. Y los predadores solo logran contradecirse y pelearse. Ahora, gracias a las matemáticas, sabemos que las contradicciones conducen a la destrucción y a la muerte. El universo elimina lo que se enfrenta a su unidad por desecho. Por lo tanto, actualmente nuestro desafío como humanidad es elevarnos por encima de las contradicciones. Vivir sin contradicciones es sinónimo de paz, alegría, amor, para volver al universo, a la realidad. Pero para lograr eso debemos esforzarnos. Y ahí empieza a hablar de este cambio de conciencia y termina diciéndole lo siguiente a esta amiga. Le dice, nos hemos apoyado durante demasiado tiempo en los inventos modernos, juguetes, máquinas, la televisión, la electricidad. Nos causaron muchas satisfacciones, pero también muchos problemas. Ahora debemos elevarnos. Concéntrate en el punto K, 4 centímetros por encima del ombligo. Conecta ese punto al suelo, al planeta, estarás de regreso a la Tierra, conectada a la realidad, al presente, al tiempo, sin tiempo, le dice Sergio Larraín en esta carta a su amiga. Así como hemos hecho, y es muy importante hacer los catastros de los parques nacionales, de los lugares, de los humedales, falta hacer el otro catastro. Falta hacer el catastro de los hombres que plantan árboles y las mujeres que plantan árboles. Eso necesitamos hoy día. Se acabó el tiempo de los discursos, se acabó, no del pensar, sí de los discursos. Y la única manera de realmente producir que los humedales florezcan, que los cines vuelvan a reproducirse y que tengamos un Chile profundo como el que soñó Manuel Lacunza, es si se multiplican hombres que planten árboles, ¿no? Así que si ustedes conocen uno o una, yo les rogaría que me escriban y me manden su caso. Muchas gracias.